Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Para empezar a preguntar, Enrique Javier, ¿por qué la memoria democrática o la memoria histórica son a día de hoy una asignatura pendiente en la escuela? Cuando habitualmente, bueno, todo lo que voy a decir aquí extensamente lo tenéis ahí en los libros que han traído la editorial Plaza y Valdés a través de la librería y desarrollan ampliamente lo que planteamos, pero sí que queremos reflexionar sobre algo que nos parece urgente, importante y necesario, sobre todo porque ahora en los gobiernos donde la extrema derecha ha empezado a gobernar, está suprimiendo justamente nuestra memoria. Es uno de los primeros ejercicios que hace, que es la lobotomía de la memoria y de la historia que nos ha configurado como la democracia que somos. Esto ha pasado en Castilla y León con las denominadas leyes de concordia, pero ha pasado en otras comunidades autónomas y seguirá pasando, porque pensad que en el tramo de edad de 17 a 25 años, el 23% de jóvenes se declara votante de la ultraderecha, mientras que votantes de Podemos o de Sumar, entre los dos, no llegan ni al 10%, lo cual es preocupante. Por eso decimos que la memoria histórica es una asignatura pendiente y suelo poner un ejemplo de lo primero que hacemos cuando vamos con los alumnos y alumnas de mi facultad de educación a ver el documental ganador del Oscar, del Goya, perdón, que es El silencio de los otros, y solemos ir a verlo y nos sorprende enormemente por las reacciones que tiene la gente joven, no tanto por cómo describe la represión en la dictadura, que es terrible, sino porque al salir del documental nos suelen decir: nadie nos había hablado nada de esto. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque no solo me pasa a mí. La directora del documental lo pone, que los comentarios mayoritarios de la gente joven nos dice que hay una desmemoria colectiva, que los jóvenes dicen que nadie les había hablado de esto. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 20 años en este país? En la escuela, ya sé que no solo educa la escuela, ya sé que educa la familia, ya sé que educa los medios sociales, ya sé que TikTok y los youtubers educan tanto más que la escuela, pero sí que nos tenemos que plantear que ese espacio durante el que está la mayor parte de la población 10 años, no hemos sido capaces de contrarrestar no solo las fake news, sino la desmemoria colectiva, que es reflejo de lo que está pasando actualmente. Porque pensemos que toda la población ha llegado hasta cuarto de la ESO, y en cuarto de la ESO se estudia Historia de España. Y en segundo bachillerato hay también una asignatura específica de Historia de España. La pregunta es: en los últimos 20 años, ¿qué hemos estado haciendo en la escuela para que tanta gente joven vote al fascismo? Bueno, saludos en primer lugar a quienes hoy nos acompañáis aquí. Muchas gracias a la organización y al compañero por su presentación. Para complementar lo que acaba de explicar mi contertulio, yo quiero situar también el papel de la historia en el marco del sistema educativo, porque hay que recordar que la historia es parte de la formación integral. El sistema educativo busca
proporcionar una formación integral. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con una formación que es tanto científica como humanística. Una formación que tiene que capacitar al sujeto para ejercer no solo como profesional en su futura actividad laboral, sino como ciudadano, como miembro de la sociedad y como alguien capaz de ejercer una ciudadanía de manera crítica. Y eso implica tener una capacidad, entre otras cosas, para entender los procesos sociales en los que uno se ve inmerso y también para tener una identidad ciudadana vinculada a la propia historia de nuestro país, que es una historia de conquistas sociales. Y eso es uno de los puntos centrales cuando pasamos de lo que es la historia como disciplina a la memoria histórica. La memoria histórica no deja de ser otra cosa que la identidad que tenemos como pueblo en la medida en que hemos ido construyendo un sistema que se supone que debería fundamentarse en la defensa de unos derechos civiles y de unos derechos sociales. Entonces, lo primero, a la hora de abordar el papel de la historia y de la memoria histórica, es tener presente esa dimensión, en definitiva, que tiene que tener la asignatura de historia, pero que tienen que tener otras disciplinas. Yo, como profesor de filosofía que soy, pues me corresponde en parte abordar estos temas en una asignatura que ahora se recuperó en el caso de Asturias para tercero. Teóricamente le iban a poner en cuarto de la ESO, que es la antigua asignatura de ética, y en definitiva lo que hay que poner en valor, en primer lugar, es el papel de la memoria histórica como un elemento de construcción de una identidad democrática como pueblo. Bien, enlazando con lo que comentas, Ovidio, convendría, aunque supongo que la mayoría de los que estamos aquí o los que acudisteis a la charla, todos tenemos nociones, ¿no?, sobre lo que es o lo que se considera la memoria histórica o la memoria democrática. Yo, que soy profesor de historia, quizá por deformación profesional, entiendo que existe un debate historiográfico, ¿no?, acerca del concepto de memoria, si se puede aplicar a la historia, si es lo que es memoria, lo que es historia. Convendría, o yo quisiera que me dierais vuestra opinión sobre lo que vosotros consideráis memoria histórica o memoria democrática. ¿Se circunscribe únicamente a la Guerra Civil, a la Segunda República? ¿Va más allá? ¿Qué etapas históricas aborda? Bueno, un poco situar, ¿no?, encima de la mesa cuál es el concepto de memoria histórica que manejáis y que reivindicáis. Bueno, gracias por esta pregunta. Me parece que además es el meollo de la cuestión que nos trae hoy aquí. Yo creo que la diferencia es la siguiente. La historia es una disciplina social, una ciencia social, donde se busca reconstruir los diferentes sucesos, episodios históricos y los diferentes procesos sociales que van configurando la realidad de las diferentes comunidades humanas, y eso hay que reivindicarlo como una ciencia social que tiene, sin embargo, un carácter plural, porque no hay una única manera de entender la historia. De hecho, eso sería una posición dogmática. Ante unos mismos hechos hay una base de datos, por ejemplo, que en España en 1936 hubo un golpe de Estado apoyado por la Alemania nazi y por la Italia fascista. Eso es un hecho objetivo, eso no se puede discutir. Como tampoco se puede discutir el apoyo militar que recibe el bando sublevado para tratar de derrocar al gobierno republicano. Ahora, la interpretación de cómo se llega ahí, lógicamente, es diferente. Lo que no cabe admitir es que se cuestione el hecho de base, que es que hubo un golpe de Estado contra un gobierno constitucionalmente constituido. ¿Qué es, sin embargo, la memoria histórica? La memoria histórica yo la entiendo como una forma de construir una identidad, es decir, cómo desde un colectivo, desde una comunidad humana, se reivindican una serie de episodios que te definen como pueblo o como colectivo. ¿La memoria democrática es algo que tengamos que circunscribir a la guerra civil, a reivindicar la justicia y la reparación para las víctimas de la represión franquista? Yo creo que eso sería un craso error. La memoria democrática es algo que hay que retrotraerlo al menos hasta la edad moderna, si lo queremos vincular a la historia del país, incluso antes, y que tiene que ver, creo yo, esto ya es una posición particular mía, pero hay que reivindicar que la memoria democrática básicamente es la historia de todas las luchas en las cuales se van configurando conquistas sociales y en las cuales se van constituyendo los derechos que hoy reconocemos como tales. Los que tienen que ver con las libertades, los que tienen que ver con la igualdad ante la ley, eso tiene que ver con las revoluciones liberales. En la historia de nuestro país no podemos olvidar a los comuneros, no podemos olvidar a la Ilustración, no podemos olvidar a las Cortes de Cádiz, y luego hay
otros derechos que son los que tienen que ver con el reparto de la riqueza. Y eso hay que vincularlo al movimiento obrero. Y luego también hay que recordar toda la lucha feminista por la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la memoria yo la entiendo como esa manera de construir una identidad como pueblo, como comunidad. Y entiendo que tiene que ser algo transversal. Es decir, no podemos defender la memoria democrática como algo de la izquierda. No, es algo del conjunto del país. Coincido con Ovidio plenamente en este planteamiento. Y una de las frases que yo creo que todos y todas hemos oído alguna vez es que la historia la escriben los vencedores. Y lo digo en masculino, los vencedores. Y esto es uno de los problemas, que la falsa memoria del franquismo nunca se ha visto contrarrestada institucionalmente desde la política por una historia real de lo que pasó en este país. Siempre se ha dejado al arbitrio de las personas individuales, de las asociaciones memorialistas, de los expertos y expertas interesadas. Pero realmente la memoria que se nos ha transmitido es la memoria del franquismo o del posfranquismo. Es decir, cuando el relato de la cruzada que la Iglesia Católica consagró para justificar el genocidio que se realizó en este país, como ahora se está realizando en Gaza. Lo que pasa es que en Gaza se está retransmitiendo en directo día a día, con la normalización y el silencio cómplice de nuestro país y de otros muchos países, y de buena parte de la población que ya no sale ni siquiera en el telediario. En aquel momento las potencias europeas hicieron el mismo papel, miraron para otra parte, y de hecho quienes estaban luchando por la República Democrática elegida por la mayoría del país esperaban que las otras potencias aliadas ayudaran a erradicar el fascismo. Y fue la primera, por eso nunca hablamos de guerra civil. Los franceses, las francesas siempre nos echan la bronca, nos dicen, ¿cómo guerra civil? Fue la guerra de España, la primera guerra donde se jugaba frente al fascismo. Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ese relato de la Cruzada Nacional dejó de ser creíble, empezó a utilizarse el relato de la teoría de la equidistancia, la guerra fratricida entre hermanos. ¿No recuerdan esos términos? Es que todos se hicieron barbaridades desde todas partes. Eso es como comparar, dicho de una forma gráfica y muy palpable, que es que todos han hecho una barbaridad en una violación y que es que, bueno, el violador y la violada hay que tener cuidado. De hecho, Felipe, profesor de filosofía en el Instituto de Almendralejo, estaba dando clase en psicología en primero y puso el ejemplo para decir que los libros son construcciones literarias, muchos de los libros que se hacen, y puso el ejemplo de la Biblia y Harry Potter, y comparó el libro Harry Potter con la Biblia. Y el alumnado de ese instituto de Almendralejo le denunció. Ahora sabéis que con el PIN parental que ha impuesto Vox se puede denunciar. Y entonces el equipo directivo le llamó a capítulo a Felipe y le dijo, mira, te tienes que retractar, pedir perdón, tienes que, porque es que... Y empezaron a dar la argumentación, pero lo interesante viene aquí, viene a continuación. La jefa de estudios de ese instituto era profesora de historia y le dijo, mira, yo cuando llego a estos temas, al tema de la guerra, procuro ser muy cuidadosa con las dos partes, porque aquí hay de las dos partes. Esto es la teoría de la equidistancia. Esto es poner en equiparación a la víctima y al verdugo, a los torturadores y a las personas torturadas. Y si se dan cuenta, cuando recuperamos la memoria histórica, habitualmente siempre nos señalamos a las víctimas y decimos, es que hay que darles dignidad, hay que recuperar. ¿Cuándo hemos señalado a los verdugos? El problema es que España es una anomalía europea. Aquí nunca hubo unos juicios de Nuremberg. Aquí
siempre la transición se montó sobre el olvido del pasado, el mirar hacia el futuro, el no remover el pasado. ¿No les suenan esos términos? En todas las demás democracias europeas, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, se constituyeron desde el antifascismo y se hicieron juicios de Nuremberg y se llevaron justamente y se juzgaron por crímenes de lesa humanidad, como se hará en Gaza, esperemos. Pero aquí, simplemente con la transición, pasaron de ser fascistas al día siguiente a ser demócratas y a olvidar un manto de silencio. Y esto es lo que perdura en los libros de texto. Esto es lo que estudian las jóvenes generaciones, donde no aparece nada, prácticamente nada, de dictadura, de represión, de paseos, de los responsables de todo este genocidio. Y claro, los chavales y las chavalas, ¿qué es lo que acaban diciendo? Bueno, esos son los cuentos de los abuelos, eso es una del abuelo Cebolleta. Hay que mirar hacia el futuro, de eso nada nos interesa. No, y en todo caso es para el examen. ¿Y de quién depende entonces? Solo de aquellos profesores o profesoras esforzados que tienen interés. Pero en los libros de texto es que ni siquiera aparece. Esta es una de las cuestiones más graves que tenemos en este país. Esta es una asignatura auténticamente pendiente. Enlazando con lo que comentabas tú ahora, Enrique, a mí me surge una duda, porque yo creo que cualquier persona, cualquier profesor que esté en contacto con el alumnado a día de hoy se da cuenta de que hay una especie de resurgimiento de esos relatos que tú comentabas. Hay una especie de franquismo pop, no sabría cómo definirlo, pero bueno, hay una popularización de lo entrecomillo, las cosas buenas de la dictadura, ¿no? El crecimiento económico de los años 60, etcétera. Se recuperan únicamente esos elementos y vamos, yo tuve alumnos que que discutían conmigo de forma incluso hasta un poco alterada. ¿A qué se debe? ¿A qué pensáis vosotros dos que se debe ese renacer de los discursos legitimadores de la dictadura? Porque yo considero que a finales de los 90, a principios de los 2000, esos discursos estaban desterrados, pero que ahora, sin ser alarmista, pero creo que es palpable y comprobable que están volviendo. El otro día veía una encuesta de la editorial La Esfera de los Libros, que no es que tenga yo nada en contra de la editorial, pero vamos, era una estadística que mostraba cómo desde 2010 a esta parte los libros de historia escritos por historiadores habían disminuido respecto a los escritos por periodistas y gente, digamos, no profesional o no vinculada al ámbito de la historia, pues por ejemplo Pío Moa, César Vidal, toda esta gente. ¿Tiene eso que ver con este resurgimiento? ¿Cómo veis este tema? Pues hay un dicho que suele ser bastante habitual, que es: de aquellos polvos vienen estos lodos. Esto no se ha gestado ahora. El otro día estaba en un instituto de una comarca minera que ha sido desindustrializada recientemente y donde los padres de los chicos con los que estaba en clase habían estado tirando cócteles molotov a la policía. Estaban sindicalizados, era gente luchadora. Y 3 guajes que no tendrían más de 11 años en clase me decían: es que nosotros somos votantes de Vox. Digo, ¿pero qué me decís si no tenéis edad para votar? Es que las feminazis, es que la ideología de género... Y luego no sabían lo que era la ideología de género. Pero el tema es que esto lo habían oído en TikTok. Y es que esto se difundía profusamente. Claro, cuando decimos que hay una desmemoria colectiva, es que esta desmemoria colectiva facilita el resurgimiento de ese franquismo sociológico que estaba alarmado y que ahora, con el desgaje de Vox del Partido Popular, justamente lo que ha hecho es
venirse arriba. Y los chavales consideran si antes ser el malote de clase, ser el personaje llamativo de clase, era ir con una cresta punky o ir vestido de heavy, ahora es ser antisistema. Y antisistema para ellos es ser de Vox. Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar. De hecho, los expertos e expertas en historia nos dicen que si alguien se propuso enseñar rigurosamente la historia de España en este país, ha fracasado estrepitosamente. A menos, y esto lo dicen con cierta ironía, dicen, y esto es más que probable, que haya habido una estrategia intencionada para justamente no enseñar rigurosamente la historia de España. Por eso el resurgimiento de todos estos revisionistas y que se compren tantos libros de revisionistas fascistas como Pío Moa, como César Vidal, etcétera, etcétera. De hecho, lo comprobamos esto el día que empezamos a investigar en este campo. Yo provengo de la Facultad de Educación, en Pedagogía, ¿y por qué me metí yo en este campo que es más de los historiadores y las historiadoras? Porque estábamos en ese momento haciendo un documental que dirigía Eloína Terrón, titulado Los campos del silencio, sobre los campos de concentración del franquismo, que hubo 300 en España. No solo estuvo Auschwitz, aquí en España los hubo. Y en concreto en el pueblo donde ella había nacido, Fabero. Y entramos en el Instituto de Secundaria de Fabero, en El Bierzo, una zona también minera. Y les preguntamos a esos alumnos de segundo bachillerato si sabían que allí había habido un campo de concentración. Si sabían que sus abuelos habían sido esclavos de Franco en ese campo de concentración. Y si sabían que esa era la razón por la que ellos habían nacido allí. ¿Sabéis de todos los alumnos y alumnas cuántos lo sabían? Ninguno. Solo una de ellas algo había oído en casa. Y casi de tapadillo. Y esto es profundamente preocupante. Por eso lo que estamos viendo es que la memoria histórica realmente está invisibilizada, está ocultada e incluso tergiversada en los libros de texto. Y pensad que los libros de texto, por desgracia, ocupan el 99% del tiempo escolar. Hay profesorado muy interesado que utiliza otras fuentes, que trabaja de otras formas, pero la mayoría, con la presión que hay, utiliza los libros de texto. Y esto no aparece. Y es que además los libros de texto están controlados en este país fundamentalmente por 5 editoriales. La mayoría en manos de la Iglesia Católica. Cuando se dice editorial SM, es Editorial Sociedad Marianista, de la Orden de los Marianistas. Cuando se dice... Es decir, si esto es lo que están viviendo estos chavales, ¿cómo no va a haber cada vez mayor auge del fascismo entre la gente joven? Bueno, por complementar algunas de las cosas que suscribo de lo que exponía mi compañero, hay que tener presente que el fenómeno del auge de la extrema derecha o de estas nuevas extremas derechas, porque tienen cierta pluralidad que también convendría analizar, es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno español. Por cierto, como lo fue también el propio fenómeno del franquismo, el propio fenómeno de la sublevación franquista, que no deja de ser parte de una serie de procesos históricos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y previamente a la llegada al poder de Hitler y años antes pues de otras figuras como Mussolini en el 22 o de la dictadura portuguesa de Salazar. Y entonces, al igual que entonces, este fenómeno es un fenómeno global, bueno, más bien occidental quizás. Lo que hay es una crisis de la democracia liberal y de los valores característicos de la democracia liberal, porque si nos fijamos en el discurso que lanzan esos grupos, tratan de socavar elementos, por ejemplo, los derechos civiles, los derechos fundamentales de determinados colectivos, se pone en cuestión, por ejemplo, las garantías procesales, y hay también, en el caso concreto de los grupos de la extrema derecha española,
un fuerte componente ultraliberal de ataque a los fundamentos del Estado social. Pero es un fenómeno generalizado. Algunas de las cosas tú las apuntabas, por ejemplo, el papel que tienen las redes sociales en la difusión de esa nueva conciencia política profundamente reaccionaria, redes como TikTok, determinados canales de YouTube, que jugaron un papel de correa de transmisión de todos estos elementos y que son muy difíciles de contrarrestar desde el sistema educativo. En parte por las carencias materiales que se tienen, tú apuntabas alguna. Evidentemente el profesorado, desde libros de texto, las condiciones en el aula, la capacidad real para hacer un contrarrelato frente a todo eso, pues es muy limitada. Ahora bien, yo creo que hay que tener presentes una serie de elementos que probablemente lo explican. Yo leía hoy una entrevista de Enzo Trasverso a propósito de las elecciones legislativas en Francia y él comentaba que si la estrategia para parar a Marine Le Pen es el Frente Antifascista o una Unión Republicana, que eso podrá funcionar una vez, podrá funcionar dos, pero o se construye una estrategia política de recuperación de derechos y de reversión de todos los retrocesos sociales, que es de lo que se alimentan esos movimientos, o será muy difícil que simplemente con una apelación al Frente Antifascista podamos frenarlos. En definitiva, brevísimamente, yo creo que elementos que tienen que ver con la erosión del Estado social, con los recortes en los derechos socioeconómicos de las últimas décadas, que no se recuperaron, aunque hoy no se sigue en la senda austericida con tanta intensidad, y luego también otros elementos que están asociados a la propia decadencia de las sociedades occidentales. Hay muchos sociólogos, muchos historiadores que incidieron sobre esto. El sentido de la pérdida de la identidad del país, como que lleva una reacción xenófoba a la migración. También entender el feminismo como un elemento de agresión hacia los varones. Bueno, son toda una serie de factores que probablemente el más determinante sea pues, la erosión del propio Estado social. Recogiendo lo que comentáis ambos, precisamente señalabas tú ahora, Ovidio, que el fenómeno de la pluralidad de extremas derechas que están surgiendo, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver también con la disputa de los relatos históricos que cada país se está disputando. Que me corrijan si me equivoco, pero yo creo que uno de los candidatos ultras en Francia, Zemmour, era, no sé si es escritor, una especie de Pío Moa, al menos era tertuliano y su partido se llama Reconquista. Es decir, tiene ahí una serie de elementos, digamos, que combaten la visión historiográfica tradicional, pues vamos, desde la Revolución Francesa. ¿Qué papel juega? Porque ya señalasteis otros factores que son muy importantes en la polarización de nuestra juventud. ¿Qué papel juega, además eso del antifeminismo, el componente neoliberal, etcétera? ¿Qué papel juega la historia o la memoria histórica en las extremas derechas? Bueno, pues es cierto que esos movimientos, bueno, podríamos mencionar a Pío Moa, César Vidal en el caso español, Jiménez Los Santos, que también hizo algunos libros, bueno, no sé si llamarlo de historia o más bien de pseudohistoria. Hay figuras muy similares en el resto de Europa, pues el caso, por ejemplo, de Alain de Benoit, que es uno de los impulsores de lo que se conoció como la nueva derecha. Y sí es cierto que uno de los elementos de disputa fundamentales de estos autores era discutir una serie de consensos fundamentales que habían articulado los sistemas democráticos desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hay una construcción de las bases de la democracia liberal, conectadas también con lo que fueron en aquel momento las políticas keynesianas en el caso de Europa y la construcción de los estados del bienestar, de los estados sociales, donde se sentaba pues, la idea del pluralismo ideológico, la idea de las libertades civiles, y estos autores toman elementos que están conectados con lo que era el pensamiento reaccionario del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso del movimiento de Marine Le Pen, Renovación Nacional, creo que se llama ahora, que cambió de nombre y trató
trató de cortar amarras con lo que había sido inicialmente, que era un movimiento vinculado a, básicamente a partidarios de la Francia de Vichy, a gente que reivindicaba el régimen colaboracionista francés, que estaba también conectado con veteranos de la guerra colonial, que estaban en contra de la independencia de Argelia y de todos los procesos de descolonización. Eso consiguieron ir modulándolo, consiguieron ir mutando hacia un nuevo discurso donde se presentan como defensores de la identidad, en este caso francesa, pero también de la identidad europea. ¿Y cuál sería para ellos la identidad europea? Pues básicamente lo vinculan con un elemento religioso-cultural que es el cristianismo. Y claro, esto ya rompe con uno de los pilares centrales de la manera en que entendíamos la democracia en el contexto europeo, que era la idea de que la sociedad tiene que ser laica, o al menos el Estado, no la sociedad tiene que ser laica, o el Estado tiene que ser laico o al menos aconfesional. Tiene que haber un respeto hacia las libertades individuales supeditado al imperio de una serie de valores constitucionales democráticos. Bueno, pues el ámbito de la disputa va en ese sentido. Ellos lo que defienden es, apelando a una especie de esencias históricas que están en peligro, la necesidad de reconstruir la identidad europea, y eso se conecta con los factores que apuntábamos antes. Es verdad que se conecta de una manera compleja y que desde luego ese elemento de identidad cultural no se puede minusvalorar. Complementariamente a lo que plantea Ovidio, yo quería señalar un problema que me parece sustancial, y es la voluntad política de la izquierda. No se trata solo de lo que hace la ultraderecha, sino de lo que no hemos hecho también a lo largo de mucho tiempo en este país. Hemos pasado por un montón de leyes educativas. Y en todas estas leyes educativas, cuando preguntamos al profesorado, nos dice que sobre el tema de memoria histórica, en todo caso, pasan de puntillas. Porque además, cuando ha llegado la derecha al poder, Vox está cogobernando en varias comunidades autónomas, lo que hacen es establecer desde el PIN parental, que es un lawfare educativo, es decir, denuncia judicial al profesorado que habla de derechos humanos, que además hace campañas contra la LGTfobia, que habla de feminismo. Y ya hay profesorado que se ha sentado en el banquillo judicial, de momento de testigos. Pero ya hay uno, y además aquí Asturias, que posiblemente tenga problemas por justamente estas denuncias. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque resulta que si el profesorado dice que pasa de puntillas porque no quiere más problemas, o porque llega la selectividad y hay que ponerse a preparar la selectividad, y hay una presión enorme, y le preguntamos al alumnado y el alumnado nos dice que a estos temas no se llega, y luego nos encontramos que además hay un montón de temas tabú que ni siquiera salen en los libros de texto, como el papel de la Iglesia Católica, no solo en que justificó, que efectivamente eso aparece, sino en que dio, financió, y además con el poder que tenían en las zonas rurales, estableció consignas para que los curas rurales denunciaran a sus parroquianos y fueran comisarios políticos de la dictadura en las propias zonas, y de eso la Iglesia jamás ha pedido perdón, ni siquiera, como se les ha obligado en Alemania o en otros países. No es que no haya pedido perdón, sino que justamente ha hecho lo contrario, llevar a los altares a aquellos que colaboraron con el fascismo, pero ni siquiera han indemnizado a las víctimas, justamente lo contrario. Nos encontramos con que ni siquiera aparece lo que fue la incautación de bienes de las familias republicanas, que es el origen de las grandes fortunas de este país que cotizan hoy en el IBEX 35. Y no pasa nada. Eso además lo ha documentado extensamente Antonio Mestre en su libro Franquismo S.A. Todos estos temas que no se tocan, que no aparecen quiénes fueron los responsables y quiénes colaboraron con la dictadura. Y se dice, ojo, que con las leyes de discordia que ahora van a poner, es que ni siquiera se puede nombrar, ya no a los verdugos, ni siquiera a las víctimas. Estamos en un retroceso progresivo. Y yo digo, ¿qué voluntad política hay para esto? Y claro, viendo que ahora mismo estaba gobernando el gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia de este país, decidimos
plantearle a la ministra de Educación, antes Celaá, que ahora ha acabado con peineta y mantilla en el Vaticano II de embajadora, y a la nueva Pilar Alegría, oyes, esto se tiene que incorporar en el currículum. Si un solo chico, si un solo joven, si una sola chica sale de los estudios obligatorios sin conocer esta historia, es una tragedia en el siglo XXI, en pleno siglo XXI. No se puede permitir esto. Y de hecho reunimos 35.000 firmas, encabezadas por la gente más experta de este país en este campo, gente que ha trabajado en historiografía contemporánea, Paul Preston, Mirta Núñez, Julián Casanova, Matilde Iroa, Paco de aquí de la Universidad de Oviedo, todo el mundo, 35.000 firmas. ¿Y sabéis en qué ha quedado? La memoria histórica democrática, en la ley más importante de educación, que es la vigente actualmente, en la disposición adicional 41, es decir, en la letra pequeñita del final, y que lo reducen además a aprender valores democráticos. Esto es a lo que lo reducen. Y le dijimos, ¿pero cómo es posible? Porque en esa misma ley, todos los estudiantes españoles, todas las estudiantes españolas, tienen que aprender un saber básico. Los saberes básicos es lo que tienen que aprender todo el alumnado al salir de la educación. Ese saber básico se llama holocausto, el holocausto judío. ¿Y cómo no va a aparecer el holocausto español? ¿Cómo le llama Paul Preston? Bueno, pues todos y todas tenemos que enseñar a nuestro alumnado el holocausto judío, pero no el holocausto español. Y dijimos, bueno, por lo menos en los reales decretos, esos que concretan la ley y que van a ser los contenidos que van a estudiar los estudiantes de nuestro país, por lo menos que aparezca. Y en las 373 páginas del currículum de la educación secundaria obligatoria de cuarto de la ESO, no aparece nada de dictadura, de franquismo, de represión, de pasos, de lo que os comentaba antes. Sí que se ha conseguido que se modifique algo en el bachillerato, pero como en el bachillerato nunca se llega, como en el bachillerato siempre está la selectividad, como hay que preparar para eso, al final este país está con una desmemoria selectiva. Se ha cometido un memoricidio en este país y no hay voluntad política por parte de la izquierda de cambiarlo. Esto es lo que nos preocupa, no solo qué es lo que hace la ultraderecha, sino qué hacemos también cuando llegamos a los gobiernos, cuando llegamos a las comunidades autónomas, y qué decidimos y qué pasos damos. Seguimos con la religión católica en las clases, pero Vox dice que hablar de derechos humanos es adoctrinar, no la religión católica, y ahí seguimos. Y no hemos derogado los acuerdos del Vaticano II, que se firmó por todos los partidos que han sustentado al gobierno actual desde la moción de censura. Lo firmaron en sede parlamentaria, que era lo primero que iban a cumplir, como la ley Mordaza. Y ahí estamos. Entonces no solo es qué hacen los otros, sino qué hacemos nosotros y nosotras. ¿Qué voluntad política realmente de cambio hay? Enlazando con lo que comentas, responde a eso que dices, Enrique. ¿Qué podemos hacer los profesores, el profesorado? ¿Qué nos podemos plantear para abordar este tema en el aula de forma transversal? No solo, también, por ejemplo, desde filosofía, no solo el profesorado de historia. ¿Cómo tenemos que abordar este tema? ¿Cuál sería una buena manera de tratarlo? Hay una cuestión clara. La Secretaría de Memoria Democrática sí que ha tenido voluntad e interés político. De hecho, en la nueva ley de memoria democrática que llegó, la primera llegó 30 años tarde, eso que hemos dicho, se dejó a las memorias individuales de las familias, de las personas interesadas. No fue una cuestión de Estado como fue en Alemania, como fue en Italia, etcétera. Al menos, y ahí tampoco apareció, pero al menos en la nueva ley de memoria democrática del 2022 sí que se estableció en el artículo 43 y 44 que se debería educar justamente a todos los jóvenes en estos contenidos. Y
al propio profesorado, porque si queremos que los jóvenes reciban esta información, el propio profesorado, y se dice no solo al profesorado de historia, a todo el profesorado, porque este es un valor fundamental. La democracia, los valores democráticos por los que lucharon y que debemos, esta democracia, aquella, porque claro, siempre se dice, no, aquí después de la transición se creó la democracia, que no, es que la democracia estaba en la Segunda República. Esto es lo que nos deslegitima muchas veces. Justamente el planteamiento es dejar de ser una anomalía en Europa, imitar al menos al resto de los países que consideran que educar en memoria democrática es fundamental y básico, que trabajar con todo el profesorado, no solo el de historia, y que los alumnos y las alumnas reciban esta formación, vayan a los lugares de la memoria. Esto es algo con prestigio en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Canadá, en Ruanda, en Sudáfrica, en todos los países. Entonces, queremos dejar de ser una anomalía. Y es que además en otros países no pasa lo que está pasando en España. Es que nos lo ha dicho la ONU. El informe de la ONU de 2014 nos dijo, tenéis que aplicar la ley de memoria histórica. En el 2020 volvió otra vez. Oye, es que no estáis aplicando suficientemente la ley de memoria democrática. Y ahora mismo, en el momento que han aparecido las leyes estas de discordia del Partido Popular y Vox, porque el Partido Popular ha comprado el marco ideológico y el relato ideológico de Vox, ha dicho, pero qué barbaridades decís, va en contra de toda la legislación internacional. Por lo tanto, creo que el papel que tienen los claustros de profesorado es exigir a la propia administración, las comunidades educativas, exigir a la propia administración y la propia administración exigir a sus comunidades autónomas, porque están las competencias transferidas, que esto se incorpore a los libros de texto, al currículum, y que haya espacio y tiempo suficiente para estudiarlo, al menos en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Bueno, hay varios elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de plantearse el qué hacer. Varios los tocabas tú. Por un lado, lo que tiene que ver con el plano legislativo, el plano de la acción institucional. La extrema derecha, en este caso, lo que plantea es una guerra cultural. Y esa guerra cultural no se puede rehuir. Otra cosa es que la libremos en los términos en los que ellos quieren dictarla. Pero evidentemente, cuando lo que se trata es de construir un determinado relato reaccionario y apropiarse de una serie de referencias colectivas, empezando por la propia idea de España, no puedes rehuir la necesidad de disputar ideológicamente ese relato, confrontar la idea de España que ellos defienden para defender otra que tiene que ser abierta, inclusiva y que desde luego tiene que reconocer evidentemente que hubo una represión difícil de parangonar en la posguerra y eso es un hecho objetivo. Entonces, por un lado está el plano legislativo, el plano institucional de confrontación política, donde se tienen que articular el desarrollo de la ley de memoria democrática, el cómo luego eso se traduce en el desarrollo de los currículos, de las leyes, pero luego hay toda una serie de dimensiones que tienen que ver con la acción docente y con otro elemento que también es objeto de disputa ideológica, adoctrinar. ¿Qué es adoctrinar? Porque eso es una expresión que utiliza muy frecuentemente, desde hace muchísimos años, determinados sectores ideológicos, que básicamente lo que plantean es que se adoctrina cuando se expone al alumnado a planteamientos, a posiciones que no concuerdan con las suyas. Entonces, lo primero que hay que defender es algo que dice, pues por ejemplo, Fernández Liria con muchísima frecuencia, que es entender que la educación, en primer lugar, es un espacio donde el alumnado se socializa y se pone en conexión con unos valores, con unas maneras de pensar y con unas referencias culturales diferentes a las de su entorno familiar o su entorno personal. Hoy no es solo la familia el espacio fundamental de socialización, porque hablábamos antes de la importancia que tienen las redes sociales en la transmisión de los discursos políticos, en la construcción de las identidades personales.
Para confrontar con todo eso hay que entender que en el ámbito escolar el profesor tiene que defender la libertad de cátedra en primer lugar. En el ámbito educativo hay un pluralismo inherente a la propia pluralidad de posiciones que tiene que tener el profesorado. Bueno, pues hemos de entender, en primer lugar, que el profesor tiene que tener libertad de desarrollar su trabajo, lógicamente, en el marco del rigor y en el marco de las leyes vigentes, sin que se pretenda hacer permanentes intromisiones, permanentes ejercicios de censura, como los que hay detrás de esa figura del PIN parental. Evidentemente, el PIN parental no es admisible si lo que se pretende es que un padre decida qué contenidos curriculares o qué elementos tienen que ser de conocimiento de su hijo o de su hija. Pues no, en la escuela uno tiene que adquirir una formación integral en diferentes ámbitos y uno de ellos es el histórico. Y eso no es adoctrinar, eso sencillamente es romper el adoctrinamiento que se pretende ejercer desde otros sitios. Un matiz aquí. Tenemos un problema en España y es que somos otra anomalía en muchas cosas, pero en esto somos una anomalía especial en Europa. Y es que tenemos conciertos educativos. Es decir, tenemos una educación privada financiada públicamente. Estamos financiando públicamente el adoctrinamiento, porque desde el año 85 se puso por ley que los centros educativos privados financiados públicamente podían tener ideología, es decir, ideario. La escuela pública es plural, como la propia sociedad, y hay profesorado como la sociedad, con distinto pensamiento, con distintas posiciones, y el alumnado va viendo distintas posiciones, distintas perspectivas, como pasa en su entorno y en su sociedad. Esto es una sociedad plural, esto es una sociedad democrática. Pero, sin embargo, la escuela concertada tiene un ideario específico, es decir, una ideología específica, y contrata a sus profesionales en función de esa ideología. Establece una educación en función de esa ideología, evalúa en función de esa ideología y genera un sistema de adoctrinamiento permanente en esa ideología. Y esto no ha habido tampoco voluntad política de suprimir los conciertos educativos, que esto es absolutamente anómalo en cualquier país europeo. Pero es que aunque no lo fuera, es una anomalía para una sociedad democrática y plural que quiera cohesionar a su pueblo, a su sociedad. Porque lo que hace muchas familias es elegir esos centros privados concertados no por ninguna razón ideológica, no por ninguna razón religiosa, como se decía antiguamente, o porque están cerca, no, es porque allí, como dicen las investigaciones actuales, no hay negros, ni moros, ni gitanos. Lo dice así un pedagogo, no lo digo yo. Es curioso, justamente en este sentido, es decir, buscan estar con la clase aspiracional a la que desean llegar y buscan estar ellos y sus hijos e hijas con quienes desean aspirar. Y esto está generando el mayor sistema de segregación de este país. Segregación escolar y segregación social. Y en ese sentido es un problema sustancial también. Bueno, va a ser la última pregunta para que luego nos quede un turno de 5 minutinos en la que la gente que lo desee pueda participar. Vamos a intentar acabar de forma positiva porque estamos aquí llorando entre todos de la situación de España. ¿Qué ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la memoria histórica conocéis que se hayan desarrollado desde la escuela, por ejemplo? ¿Qué casos conocéis que sean, pues eso, como digo, un ejemplo para llevar a otros institutos, a otras escuelas, a otros lugares? Si conocéis alguno. Bueno, podríamos mencionar varios que yo conocí en mi ejercicio docente, entendiendo que son actividades complementarias que, sin embargo, engranan con lo que se explica en las aulas y que muchas veces lo que plantean es una colaboración entre diferentes departamentos. Bueno, a mí me tocó participar o asistir también
a diferentes exposiciones, por ejemplo, rutas de la memoria que se hicieron por diferentes ciudades asturianas para explicar diferentes episodios de la guerra civil, de la posguerra, pero también de otros periodos. Por ejemplo, en el caso de Asturias, la reivindicación en algunos casos de sucesos de la guerra de la independencia, como por ejemplo lo que fue el alzamiento asturiano contra la ocupación francesa, que eso también se puede reivindicar en ese contexto en el que hablábamos al principio de la memoria democrática. Y realmente ese tipo de actividades pues no es que sean muy innovadoras, pero al final lo clásico, yo por mi experiencia, es lo que acaba surtiendo efecto de verdad. Entonces, no hay fórmulas mágicas, siempre se tiene que luchar contra, lo primero, los intereses que tiene el alumnado, por un lado, que no son coincidentes con lo que se tiene que explicar en el ámbito curricular, pero lógicamente uno en la escuela se entiende que tiene que ser un espacio de aprendizaje, de trabajo y de conocimiento, más allá de los intereses que uno traiga ya de casa. Vamos, tiene que servir para ampliar los intereses de partida, también en lo que respecta a conocer mejor la historia de tu propio país y tener una conciencia de cómo se construyeron las conquistas del sistema democrático. Pues básicamente ese sería mi... Yo conozco en prácticamente todas las provincias de todo el Estado experiencias increíbles. Muchas de ellas las hemos recogido en estos libros que hemos publicado recientemente. Pero la que más me llama la atención, lo digo porque nosotros lo empezamos a hacer hace mucho tiempo, que era aquello que nos decían las personas mayores cuando llegábamos a grabarlas para hacer documentales. Llegáis tarde, porque la gente mayor se estaba muriendo. Y cómo los nietos y las nietas, la generación de los nietos y las nietas, que fueron los que empezaron a promover justamente todos los movimientos de memoria histórica democrática, de recuperación de la memoria histórica democrática, empezaron a grabar a sus abuelos, a sus abuelas. Y cómo esto se empezó a hacer en institutos. Y empezaron a hablar de aquello que había sido silenciado durante generaciones. Y Luis Vivas, por ejemplo, con su alumnado en Valencia, han hecho ellos no solo las grabaciones, sino que han publicado libros, los han presentado, han hecho todo un compendio de trabajo colectivo donde están presentando por todo el país y están haciendo. Pero claro, siempre parece que es solo de esos profesores o profesoras esforzados que voluntariamente hacen cosas. El problema que yo siempre planteo es que tiene que haber una voluntad política, no solo de unos pocos que tienen interés, sino de todos. Esto tiene que ser una obligación democrática de todos y todas, porque como advierten los historiadores, como advierten las historiadoras también, que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, que no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, como lo estamos haciendo actualmente en España, de hecho. Y que es que además las víctimas dicen, y cito textualmente, sufren una doble violencia. La que sufrieron durante su represión y la que sufren con el olvido. Eso que decían las 13 Rosas y quienes iban a ser fusilados. Que nuestra historia, que nuestro nombre, que nuestra memoria no se borre de la historia colectiva, que siga estando presente. Por eso yo sí que creo que igual, y lo digo en sentido positivo, igual que educamos en los derechos sociales, igual que educamos en las libertades, en los valores fundamentales, en los derechos humanos, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, debemos educar en el antifascismo, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Bien, bueno, pues por nuestra parte vamos a dejar aquí ya esta batería de preguntas y este debate, y si alguien quiere participar tenemos 5 minutos para responder las dudas que podáis albergar. ¿No hay micrófono? Bueno, a ver si se escucha. Bueno, yo tengo 45 años y en la educación que recibí no se vio nada de historia de España del siglo XX. Educación pública, ni concertado, ni nada parecido. Eso por un lado. Por otro, ¿no creéis que realmente esto es una disputa económica? Económica. Los grandes intereses económicos son los que están detrás de las redes sociales
y de los medios de comunicación en este país. Cuanto más desestructurado está un Estado, menos les van a controlar. Entonces el fascismo yo creo que es el resultado de eso, más que otra cosa. Y a fin de cuentas, el PSOE y el PP, ambos dos, les deben dinero tanto al BBVA como al Santander. No creo que haya más que decir. Gracias. A ver, yo vivo 20 años aquí. Tengo abuelos cordobeses que se lo quitaron todo cuando la República. Hemos vivido como digo yo soy del 1969. He vivido, pues eso, todo lo que se puede decir de una niña, de EGB, que te decían eso, que estabas con Pepito Pérez y nada más. Entonces yo lo que pregunto es, yo ahora a mi hija, por ejemplo, yo le digo, mira, tu abuela, el dinero no servía. O sea, en la República se lo quitaron. Ellas no lo entienden porque eso no lo han vivido nunca. Eso no lo han. Es como que nadie les ha dicho nada de eso. Pero eso existió. Mi abuela asistió, o sea, había una señora que se estampó enfrente de una pared, porque mi abuela me decía, la Pepita Pérez se estampó frente a una pared y nos tuvimos que ir corriendo. Pero eso a mi hija nadie se lo ha explicado. Claro, evidentemente yo tengo 55 años, puedo explicárselo, pero no como mi abuela se lo podía explicar. ¿Cómo hacemos? O sea, no es una cosa de decir unos malos y otros buenos. Lo único que quiero es que ella entienda lo que pasó. Perdona que te corte, es que tenéis que contestar telegráficamente porque quedan 2 minutos. Es lo único que quiero explicarle a mi hija. No tenemos tiempo para... Bueno, rápidamente, la mayoría del alumnado de este país, o buena parte, ha ido a Auschwitz. Deberían ir a los campos de concentración que está en cada provincia. La forma de empatizar y de entender lo que pasó muchas veces tiene que ver con eso. Podemos seguir hablando de esto y eso, por eso lo que hacemos aquí, lo que decimos aquí, lo escribimos, porque lo que queremos es que eso sea lo que estudien los alumnos y las alumnas, sea lo que conozca toda la población. Por eso de ahí vienen estos libros, porque no se trata solo de hacerlo aquí en este momento, sino que llegue a todo el país y a todo el Estado y haya voluntad política para incorporarlo. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya son las 7, tenemos que dar paso al siguiente debate. Y nada, reiterar las gracias a Comisiones Obreras y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.